Pues vamos a comenzar la exposición de la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando el Sermón del Monte y nos toca el día de hoy comenzar una serie de mensajes dentro del Sermón del Monte acerca del Padre Nuestro. Vamos a hablar acerca de la oración que enseñó nuestro Señor Jesucristo, esa oración conocida como el Padre Nuestro. Es importante que nosotros los hijos del Señor podamos conocer a la perfección las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo cuando se trata de oración. Así es que les invito, mis amados hermanos, para que abramos nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Mateo. Capítulo 6, Mateo capítulo 6, y básicamente el Sermón del Monte lo enseñó nuestro Señor Jesucristo a partir del versículo 9. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 15. Es ahí donde tenemos nosotros las enseñanzas del Padre Nuestro. Esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que podamos nosotros aprender de este hermoso pasaje de las Sagradas Escrituras. Dígame cuando haya encontrado este pasaje, hermanos. Bueno, habiendo escuchado que la mayoría ya encontró este pasaje, voy a permitirme leer lo que dice el Padre Nuestro. Le vamos a dedicar, hermanos, aproximadamente 10 semanas a estudiar el Padre Nuestro. Así es que tenemos mucho que aprender de esta oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Espero en Dios que mientras nosotros lo estudiamos, porque lo vamos a leer una y otra vez, nosotros podamos aprendernos de memoria este pasaje de la palabra de nuestro Dios y poder aprender los conceptos que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 15, dice así la edificante palabra de nuestro Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estamos ante la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza de cómo nosotros debemos orar a nuestro Dios. Hermanos amados, la oración es un privilegio que Dios nos dio a nosotros, porque ese privilegio es poder entrar a la presencia de nuestro Dios. Cuando nosotros oramos, llegamos al cielo. A través del Espíritu, mis amados hermanos, nos acercamos al Señor, nos conectamos con nuestro Dios, y eso es un privilegio, llegar ante el trono de la gracia de nuestro Dios. La oración también es esa respuesta de nuestra fe a nuestro Dios. Decimos que tenemos fe en nuestro Dios cuando oramos, estamos nosotros respondiéndole al amor, a la gracia y a la misericordia que el Señor tiene para con nosotros. Cuando hablamos de oración, estamos hablando que tenemos el privilegio de conectarnos con Dios, de tener comunión, comunicación con Dios. De una manera sencilla y práctica, la oración es comunión con Dios. Es cuando ustedes y yo podemos platicar con Dios. Él nos oye y también Él habla a nuestras vidas. Sin embargo, cuando leo la oración del Padre Nuestro, esta oración que enseñó nuestro Señor Jesucristo, puedo definir que la oración, hermanos, es abrir nuestro corazón a nuestro Dios. Cuando nosotros oramos, ponemos en práctica esta oración modelo, hermanos, la oración modelo del Padre Nuestro tiene la facultad de que ustedes y yo podamos abrir nuestro corazón, abrir nuestros sentimientos, nuestras emociones al Señor, y de esa manera ser llenos por la presencia del Señor, ser bendecidos por la presencia misma de nuestro Dios. Por eso la oración es abrir nuestro corazón a nuestro Dios. Mis amados hermanos, entre más cerca estamos nosotros de Dios, miraremos nuestras adversidades, nuestros problemas desde otra perspectiva.
Si nosotros queremos aprender a mirar los problemas conforme a la voluntad del Señor, tenemos que orar. Si nosotros miramos los problemas con nuestros ojos, los problemas nos van a destruir, los problemas nos van a agotar, los problemas pueden estresarnos, pueden deprimirnos, pueden llevarnos a la soledad, pero cuando nosotros nos acercamos en oración a nuestro Dios, dependemos de la oración del Señor, hermanos, miraremos todas nuestras adversidades, nuestros problemas, todas nuestras circunstancias desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la voluntad de nuestro Dios. Así es que es importante que nosotros podamos realmente ser creyentes de oración. Déjame también compartirte que la oración es la gran diferencia que hay entre el creyente que fracasa en la vida cristiana y el creyente que triunfa. Solamente suceden dos cosas con los creyentes: o triunfamos en nuestra relación con Dios o fracasamos. Tristemente he conocido la vida de muchos creyentes que han fracasado, que por mucho tiempo intentaron o caminaron con nuestro Dios, pero en el camino se apartaron del Señor, se alejaron de nuestro Dios, alabaron, adoraron, cantaron, dirigieron, sirvieron, enseñaron, pero terminaron alejados de nuestro Dios. ¿Dónde está la diferencia? ¿En la enseñanza? No. ¿En los cantos? No. La diferencia está en nuestra relación con nuestro Dios. Por eso la invitación, mis amados hermanos, es que ustedes y yo podamos ser creyentes que oramos. Creyentes que todos los días dedicamos tiempo a platicar con nuestro Dios. Hoy por la tarde me tomé un tiempo y le decía al Señor Dios, realmente siento que es grande la enseñanza del Padre Nuestro. Hablar de la oración es un tema tan importante. Señor, pido tu dirección, pido tu permiso, pido que tu Santo Espíritu hable en mi vida, porque yo mismo estoy luchando para poder orar más en mi diario vivir. Yo mismo tengo que enfrentar esta lucha que ustedes también enfrentan para poder dedicar tiempo diario en oración para con nuestro Dios. Así es que es importante que cada uno de nosotros aprendamos a darle ese tiempo a nuestro Dios. ¿Qué hace importante la oración del Padre Nuestro? ¿Qué hace tan importante que debemos estudiar este modelo de oración? La importancia radica en quién lo enseñó. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, descubrimos que quien enseñó el modelo de la oración del Padre Nuestro es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el maestro por excelencia. El Señor Jesucristo fue el maestro de los maestros. No hay nadie mejor aquí en la tierra que haya podido enseñarnos acerca de cómo acercarnos a nuestro Dios más que nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo hace. Él nos comparte cómo acercarnos a nuestro Dios. Así es que, mis amados hermanos, la oración del Padre Nuestro es tan importante porque fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Él lo enseñó, mis amados hermanos, con humildad, con sencillez. El Padre Nuestro no necesita teología, no necesita profundidad en las Escrituras para poder comprenderla. Es sencillo poder entenderla. Usted puede comprenderlo. Usted puede entenderlo porque el Señor Jesucristo, lo que destaca sus enseñanzas es que Él lo compartió para que todos pudiéramos entender la oración que Él nos ha dejado a cada uno de nosotros. Así es que, mis amados hermanos, vamos a recordar que la oración del Padre Nuestro entra dentro de las enseñanzas del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una serie de enseñanzas. Está las bienaventuranzas, está la comparación de la ley y la gracia. Y ahora el Señor nos está enseñando a nosotros cómo debemos nosotros orar. De una manera práctica, debemos nosotros comprender que el Padre Nuestro es la forma correcta de cómo debemos acercarnos a Dios. Cuando nosotros leemos el contexto, que es del versículo 5 al 15, donde está el Señor Jesucristo enseñándonos el Padre Nuestro, entendemos que lo que motivó
el corazón del Señor Jesús a enseñarnos esta oración modelo es que nosotros podamos acercarnos a Dios de la manera correcta. Vamos a acercarnos al Señor como a Dios le agrada. Vamos a acercarnos al Señor y vamos a saber que al acercarnos como el Señor Jesucristo nos enseñó, encontraremos la puerta de los cielos. Llegaremos ante el trono de la gracia porque lo estamos haciendo al estilo, a la forma de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esta es la forma correcta de cómo usted y yo debemos acercarnos al Señor. Y así comienza el Padre Nuestro con el versículo 5. Dice el versículo 5 ahí del capítulo 6 del Evangelio de Mateo: y cuando ores, no seáis como los hipócritas. Así es que, ¿cómo debemos acercarnos a Dios de la manera correcta? No como los hipócritas, porque los hipócritas aman el orar en público para ser alabados por los hombres. Fíjate que el Señor Jesucristo no está reprobando el que nosotros oremos en público. El problema no es orar en público. El problema es amar, hacer las cosas en público para que la gente nos admire, para que la gente nos aplauda, para que la gente diga: oh, qué bien ora este hermano, oh, qué palabras dice este hermano. Y mis amados hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo dice: ¿sabes qué? Los hipócritas no se gozan en conectarse conmigo, se gozan en ser alabado por los demás. Así es que, ¿cómo acercarnos a Dios? No como los hipócritas. Es más, dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Así es que, mis amados hermanos, el Señor ama que nosotros tengamos intimidad con nuestro Dios. La base del triunfo de la vida cristiana está básicamente en ese tiempo que usted y yo le dedicamos al Señor todos los días, ahí, a solas con nuestro Dios. También aprendemos, mis amados hermanos, que Dios no desea que nosotros hagamos vanas repeticiones. Dice el versículo 7: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mis amados hermanos, el Señor no nos oye cuando nosotros seleccionamos y buscamos palabras redundantes. El Señor espera que abramos nuestro corazón y en la sencillez de nuestra vida, en cómo somos, nosotros le compartamos a Dios lo que realmente está pasando en nuestras vidas. Dice el versículo 8: no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los gentiles, a los que no conocen la palabra del Señor, a los que no han sido instruidos por la palabra. Dice: no seáis así. Por eso dice el versículo 8: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así es que, mis amados hermanos, el Padre Nuestro es la forma correcta de cómo acercarnos a nuestro Dios. Así es que el propósito de nuestro Señor Jesucristo es enseñarnos cómo uno se debe acercar a nuestro Dios. Y el Señor se enfocó en el corazón. El acercarse a Dios no depende de cómo estamos vestidos, no depende de cómo nos peinamos, depende de cómo está el corazón de cada uno de nosotros. Depende de lo que está dentro de nuestra vida. Así es que, mis amados hermanos, quiero en este momento poder llevarte algunas realidades espirituales que enseña nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro. El día de hoy solamente vamos a introducir el Padre Nuestro. Durante las próximas semanas vamos a entrar en tema. Hoy solamente es la introducción para poder enamorarnos del tema, para poder poner empeño en enfocar nuestra mente, nuestro corazón a ese tiempo de oración y sobre todo poder seguir la dirección de nuestro Señor Jesucristo en cómo acercarnos
a nuestro Dios, hermanos. Así es que aquí van algunas realidades espirituales que el Señor quiere que nosotros aprendamos. La oración del Padre Nuestro tiene un orden de prioridad. Fíjate que aquí, mis amados hermanos, en esta oración, el Señor nos dice cuál es la prioridad que debe tener el cristiano cuando ora. ¿Cuál es lo más importante en la oración? Y en primer lugar, en el número 1, la prioridad en la oración es Dios. Así comienza la oración del Padre Nuestro. Dice el versículo 9, dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjate que las primeras frases, el primer enfoque que nosotros encontramos en el Padre Nuestro es precisamente que Dios lleva la prioridad en la vida de cada uno de nosotros. Así es que en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando oremos, que Dios sea el centro. Cuando oremos, que Dios sea la prioridad en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la prioridad. Cuando oremos, alabemos, glorifiquemos, exaltemos el nombre de nuestro Dios. Él es el número 1, Él es el centro de nuestras oraciones. En segundo lugar, hermanos, en este orden de prioridad, ahora estamos nosotros. Número 1 es Dios, número 2 somos nosotros. Dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora estamos nosotros en la segunda parte de la oración, hermanos. Prioridades. La oración del Padre Nuestro nos enseña cuál es la prioridad que debe tener el cristiano, no solamente en su tiempo de oración, hermanos. ¿Cuál es la prioridad en toda nuestra vida? Porque no solo cuando oramos vamos a buscar la santidad del Señor. No solo cuando oramos vamos a darle el número 1 a Dios. En todo momento de nuestra vida, Dios es el número 1 y de ahí nosotros. Pero también, hermanos, en la oración del Padre Nuestro, en esa prioridad, hermanos, Dios nos hace pensar en el prójimo. Para Dios es muy importante que cuando ores, Dios sea el número 1, te acuerdes de tus necesidades, pero nunca olvides al prójimo. Dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día. No dice el pan mío, no dice el pan de mi mesa, dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos, no dice y perdóname. Dice, y perdónanos. Dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nunca te olvides que eres parte del cuerpo de Cristo, que eres parte de la iglesia, y que Dios desea que cuando oramos nos acordemos de nuestros hermanos en Cristo. Nos acordemos que no solamente yo tengo necesidades, no solamente yo tengo que cuidarme. Nos acordemos que como iglesia tenemos guerras espirituales, tenemos lucha y no tenemos que pasar por alto la vida de nuestros hermanos. Así es que son 3 enfoques que nos enseña nuestro Dios en el Padre Nuestro. En primer lugar, del Padre Nuestro está el Señor. En segundo lugar están nuestras necesidades, nuestras situaciones, nuestros problemas. Y en tercer lugar, no debemos olvidarnos que somos parte de una familia espiritual y debemos acordarnos del prójimo, de nuestros hermanos, de la gente que nos rodea a cada uno de nosotros. Así es que este es el orden de prioridad que nosotros encontramos en el Padre Nuestro. Otra realidad espiritual que nosotros encontramos en el Padre Nuestro es que la oración del Padre Nuestro está escrita en plural, no está escrita en singular. Si te das cuenta, mis amados hermanos, el Padre Nuestro nos hace pensar de que no estamos solos, de que no solamente me voy a enfocar en mí, porque cuando yo pienso solamente en mí, en mis necesidades, pues estoy siendo egoísta.
Cuando solamente quiero y pienso y deseo que Dios resuelva mis problemas y estoy enfocado en mi vida, pues en cierta manera el orgullo todavía nos tiene presos y esclavos en nuestra vida. La oración del Padre Nuestro fue escrita de principio a fin, hermanos, haciéndonos ver que somos parte de la familia de nuestro Dios. Comienza diciendo en el versículo 9, el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro. No dice Padre mío, dice Padre Nuestro, porque nos hace ver que somos parte de una familia espiritual. Padre nuestro que estás en los cielos. Dice en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se da usted cuenta? Toda la oración del Padre Nuestro de principio a fin nos hace pensar en que somos parte de una familia, somos parte de una iglesia y que nunca se nos debe de apartar de nuestra mente la vida de nuestros hermanos. Nunca debemos solamente enfocarnos en nosotros. Es más, mis amados hermanos, tú sabrás cuando eres libre del orgullo, del egocentrismo, cuando la vanidad no está guiando tu vida. ¿Sabes cuándo lo vas a saber? Cuando te encuentres orando por los demás. Cuando en tu oración estás viendo la necesidad de los otros. Estás orando por otras familias. No solamente oras por tu familia, no solamente oras por tus necesidades o por tus hijos, o porque tú quieres que se salven tus familiares. Cuando te encuentras orando por los demás, por el esposo de tal hermano, por la esposa de tal hermano o hermana, cuando tú haces eso, mis amados hermanos, estás realmente liberándote de esa vida egocéntrica que en ocasiones nosotros caemos en nuestra vida. Así es que el Padre Nuestro nos hace pensar no solo en mí, sino que nos hace pensar en la vida de los demás. Es una gran bendición, hermanos, encontrar la oración del Padre Nuestro. Y mis amados hermanos, algo importante que nosotros encontramos en esta oración modelo que enseñó nuestro Señor Jesucristo es que la oración del Padre Nuestro va dirigido a nuestro Padre Celestial. Así es que aquí nos enseña algo muy importante. Cuando ores, tu oración debe estar dirigida al Padre, porque es la función de nuestro Padre Celestial poder escuchar las oraciones. No oramos dirigido nuestra oración al Espíritu Santo, o no oramos dirigido al Señor Jesucristo, oramos con dirección al Padre. Y como dice nuestro Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 14, cuando ores al Padre, pídelo en mi nombre. Así es que el Señor Jesucristo es nuestro intercesor. Es el que está a la diestra del Señor para interceder por nosotros, para decirle al Padre, escucha la oración de este pecador, porque este pecador creyó en mí. Pero la oración va dirigida a nuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, la oración del Padre Nuestro también lo enseña el Evangelio de Lucas. Vamos a encontrar, mis amados hermanos, que tanto el Evangelio de Mateo, aquí donde estamos nosotros estudiando, el Señor Jesucristo enseña la oración del Padre Nuestro. En Lucas capítulo 11 encontramos también la oración del Padre Nuestro. Y me gustaría que hicieran ustedes un ejercicio allá en casa. Yo lo hice, yo lo tengo aquí escrito. Hice las dos comparaciones del Padre Nuestro, lo que escribió Mateo y lo que escribió Lucas. Y encuentro, mis amados hermanos, algunas diferencias. Me hizo pensar esto. Bueno, ¿por qué hay diferencias entre Mateo y Lucas? Mateo, la oración que modelo del Padre Nuestro es más extensa. Lucas lo hace un poco más corto. Sí. Es más, vayamos a Lucas capítulo 11, mis amados hermanos. Lucas capítulo 11. Diga un
fuerte amén cuando la haya encontrado, hermanos. Muy bien. Lucas capítulo 11, y la oración del Padre Nuestro está en los primeros 4 versículos. Voy a leer capítulo 11 de Lucas, los versículos del 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí está Lucas enseñando, aquí está Lucas escribiéndonos acerca de lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y por lo menos yo no sé si usted encuentra 2 grandes diferencias. La primera diferencia es en el contexto histórico. Fíjate que Mateo nos está diciendo que el Señor Jesucristo enseñó el Padre Nuestro, hermanos, durante el sermón de la montaña. Estaba el Señor sobre la montaña enseñando, cuando Él enseñó la oración modelo del Padre Nuestro. Y el sermón de la montaña se da en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos en Lucas, encontramos que Lucas nos da otro contexto histórico. En Lucas dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Te das cuenta que el contexto es totalmente diferente? En el Sermón de la Montaña es una enseñanza libre de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, el Señor Jesucristo enseñó el Padre Nuestro porque un discípulo le dijo: Señor, enséñanos a orar. 2 contextos totalmente diferentes. Déjame añadir que Lucas capítulo 11 es la parte final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que mientras Lucas lo enseña en el comienzo, Mateo lo enseña en el comienzo de su ministerio, Lucas lo enseña que esto sucedió al final del ministerio. Así es que, ¿cuál es la conclusión a la cual llegamos? Mis amados hermanos, el Señor no solamente en una ocasión enseñó el Padre Nuestro. Por lo menos hay un registro histórico de que el Señor en 2 ocasiones enseñó la oración del Padre Nuestro. ¿Y por qué el Señor lo enseñó 2 veces? Porque es importante. Cuando en la Biblia encontramos nosotros una doble enseñanza, es porque hay una importancia que debemos nosotros recalcar en nuestra vida. La otra diferencia que encontramos tanto en Mateo como en Lucas es la diferencia en la gramática, ¿sí? En cómo se expresa. Así es que encontramos que en Mateo y en Lucas, la primer parte de la oración, cuando se enfoca en Dios, dice exactamente lo mismo. Pero cuando empieza en las necesidades, dice: y perdona nuestras deudas, dice Mateo. Dice Lucas: y perdona nuestros pecados. Una diferencia. Aunque básicamente cuando lees Mateo y lees Lucas, es la misma idea, pero trae diferente palabra. Otra cosa que vamos a encontrar es que dice Mateo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y Lucas simplemente dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ni siquiera dijo amén. Sí. ¿Se da usted cuenta de las 2 diferencias? Alguno que le gusta
hacer polémica con la palabra del Señor, puede pensar mal de las Escrituras. Pero llegué a la siguiente conclusión que quiero compartirte. ¿Sabes que cuando yo leo Lucas y leo Mateo, llego a lo siguiente? Hermanos amados, 2 evangelistas escribieron acerca de la oración modelo del Padre Nuestro y tiene algunas pequeñas diferencias. Los discípulos desde el comienzo entendieron que la oración del Padre Nuestro no era una fórmula mágica a repetir. Si fuese una fórmula exacta que deberíamos repetir una y otra vez, que deberíamos rezar una y otra vez, hermanos, lo hubieran escrito idénticamente. El Señor Jesucristo lo hubiera enseñado idénticamente porque era la fórmula de poder repetirlo, la fórmula mágica para ser bendecidos. Pero estas diferencias nos hacen pensar, hermanos, que el poder de la oración modelo no está en la repetición. Está en los conceptos que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros. Así es que en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a aprender cada concepto, cada idea que nosotros encontramos en la oración del Padre Nuestro, la oración modelo. Y lo repito una y otra vez, esta es una oración modelo. ¿Por qué? Porque contiene los principios que debemos nosotros tener cuando nosotros oremos a nuestro Dios. Así es que, mis amados hermanos, regresamos a Mateo capítulo 6, porque vamos nosotros a estudiar la oración del Padre Nuestro según lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Vamos a tomar en las Escrituras lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio, y de ahí vamos a basarnos porque estamos estudiando el Sermón del Monte. Así es que hoy quisiera que pudiéramos notar lo siguiente, hermanos. Miren, cuando estudiamos la oración del Padre Nuestro, encontramos nosotros que el Padre Nuestro nos muestra la totalidad de Dios. Aprendernos, hermanos, las enseñanzas del Padre Nuestro, usted y yo vamos a conocer quién es nuestro Dios, hermanos. Mientras conocemos a Dios a través de la oración del Padre Nuestro, vamos a conocer nuestra posición aquí en la tierra. ¿Quiénes somos delante del Señor? ¿Cuánto valemos para nuestro Dios? Así es que la oración del Padre Nuestro, hermanos, es como una lupa que se extiende, donde de abajo y miramos arriba podemos contemplar la grandeza de nuestro Dios. Pero también, hermanos, es una lupa donde podemos mirarnos a nosotros mismos y entender quiénes somos ante los ojos de nuestro Dios. Dice la oración, versículo 9, primer concepto que encontramos nosotros en esta oración modelo. Dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjate que esta primera frase nos presenta un papel importante de nuestro Dios todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, el omnipotente, el todopoderoso. Dice que le llamemos Padre. Dios quiere que nuestro trato con Él, cuando nosotros tengamos relación con Dios, intimidad con nuestro Dios, cuando nosotros hablemos con Él, nos dirijamos a Él como nuestro Padre celestial. Así es que Dios dice: ¿sabes qué? Mírame como un padre, porque soy tu Padre, soy tu creador. Y al ser tu creador, al recibir a Cristo en tu corazón, yo soy tu Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Así es que el Padre Nuestro nos dice que Dios, hermanos, es nuestro Padre. Pero hay otra cosa más que nos dice acerca de nosotros, hermanos. Cuando tú ves a Dios como Padre, entonces tú entiendes tu posición aquí en la tierra. ¿Sabes cuál es tu posición? Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo del Señor. Así es que, mis amados hermanos, mientras Dios se revela como nuestro Padre, nos enseña que Él nos ve a nosotros como su hijo. Segundo concepto que aprendemos nosotros del Padre Nuestro es lo siguiente. Dice el versículo 9:
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí Dios revela otra faceta de la persona de Dios. Dios es nuestro Padre. Háblale como Padre. Dirígete a Él como Padre. Ten la confianza de que Él es tu Padre y dile todo lo que sientes, pero no se te olvide, dice el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Sabes que este Padre también es santo? También es santo. Así es que acércate a Dios con confianza, pero no se te olvide que también es santo. No se te olvide que Él es 3 veces santo. Y el Hijo de Dios tiene esto presente en su vida. Cuando nosotros realmente sabemos, recordamos, tenemos presente siempre que Él es santo, hermanos, vamos a recordar que nosotros somos adoradores. No se nos olvide esto tan importante, mis amados hermanos. Ver a Dios como una persona santa, hermanos, nos recuerda quiénes somos. Somos adoradores. Estamos aquí para exaltar el nombre del Señor. Estamos aquí para darle la honra, la gloria a su nombre. Que todo lo que hacemos, cada decisión que tomamos en la vida es para engrandecer el glorioso nombre de nuestro Dios. ¿Te das cuenta cómo el Padre nuestro, esta oración modelo, nos ubica? Primero nos dice: eres hijo, también eres un adorador. También nos muestra al Señor y dice que el Señor es nuestro Padre, pero que también nuestro Padre es santo. Sí. Seguimos adelante. Dice el versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. ¿Sabes cómo se muestra Dios en esta parte? Con estas palabras: Dios es Padre, Dios es santo, y ahora nos dice el Padre nuestro que Dios es Rey, que Él es soberano. Venga tu reino. Así es que nuestro Padre, ese Padre que le debemos tener confianza, es santo. Y no solamente es santo, también es Rey. Él manda, Él ordena, Él es soberano. Se hace su voluntad y no la nuestra. ¿Sabes que cuando yo encuentro a una persona que está decretando, que está confesando, que está cancelando, rápidamente me doy cuenta que no conoce de la Biblia, que no conoce sobre el tema de la oración? Porque oramos no para que Dios haga nuestra voluntad, oramos para que nuestro corazón se sujete a la voluntad de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo le dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso es sujetarse a la voluntad de nuestro Dios. Jesucristo podía reprender, podía confesar, podía cancelar, pero no lo hizo. Porque lo importante de ser hijos de Dios es que nosotros nos sujetamos a nuestro Dios. Porque nuestro Dios es un Rey soberano. Se hace su voluntad y no la nuestra. Amén, hermanos. Así es que, ¿quién es Dios? Dios es Padre, Dios es santo, Dios es Rey. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, somos adoradores. ¿Y qué tienen los reyes, hermanos? ¿Tienen amigos? No, tienen súbditos, tienen siervos. La palabra siervos es una adaptación porque la palabra original de siervo es esclavo. Los reyes tienen esclavos, pero se oye feo. Usted no quiere ser esclavo. Los reyes tienen súbditos, tienen siervos que hacen la voluntad. ¿Sabes que un rey no es democrático? El rey no pide permiso, no hace encuestas, no hay votaciones, porque es rey. Y los súbditos solamente obedecemos a su voluntad. Esto nos enseña el Padre Nuestro. ¿Qué más nos enseña el Padre Nuestro? Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué nos dice
este pasaje, hermanos, nuestro Dios es el proveedor, es el que provee y nosotros somos los necesitados. Voy a ocupar esta frase, hermanos. Dios es el proveedor, nosotros somos los mendigos, los que pedimos, los que necesitamos de Dios. ¿Cómo lo ve, hermanos? Qué hermoso es tener un proveedor, hermanos. Qué hermoso es tener a alguien que está para mirar nuestras necesidades. Dice la palabra de nuestro Dios: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quién es Dios aquí? Cuando Él perdona, Él es nuestro redentor, el que nos cambia, el que nos transforma, el que nos limpia. ¿Y quiénes somos nosotros ante esta perspectiva, hermanos? Somos los pecadores. Sí. Ahora, fíjate, el Padre nuestro dice que eres hijo, eres adorador, eres siervo, eres un mendigo, eres un pecador. ¿Sabes que el Padre nuestro nos recuerda a nosotros que aunque somos hijos, no se nos debe de olvidar que tenemos que depender de la sangre del Señor Jesucristo para ser limpiado todos los días? Para que no se nos suba a la cabeza que los pecadores están allá afuera. Que no se nos suba a la cabeza que los malos, los que se equivocan, los que fallan, son los que no vienen al culto. No. Tú eres hijo, eres adorador, pero también eres un pecador. Y tienes que pedirle al Señor que te perdone. También tienes que pedirle al Señor que pueda limpiar tu vida a través de su sangre. Así es que si Él es el Redentor, nosotros somos los pecadores. Por último, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios se presenta aquí como el Todopoderoso, aquel que tiene el poder para librarnos del mal, para que tú y yo no caigamos en pecado, para que no tropecemos en el pecado o en la tentación. Aquí Dios se presenta como el Todopoderoso para nuestra vida. ¿Y qué nos dice? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué nos recuerda esta parte de la oración del Padre Nuestro en que somos pecadores en peligro de volver a caer? ¿Sabes que cuando cada mañana te levantas y le dices: Padre, líbranos del mal, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? ¿Sabes qué le está diciendo a Dios? Dios, yo soy pecador, yo soy débil, yo puedo caer, yo puedo tropezar, Señor. Estoy consciente de que hoy estoy en riesgo de fallarte, Señor. Pero quiero depender de tu poder, de tu fuerza, de tu gracia para no caer, Señor. No quiero que mi debilidad me lleve a la destrucción. No quiero que mi pecado me haga tropezar y al rato pague las consecuencias de mi pecado. Señor, estoy consciente que soy débil, que soy pecador. Necesito de tu fuerza y de tu poder para seguir adelante. Y fíjate que el Padre Nuestro nos enseña una escalera y nos presenta primeramente que somos hijos de Dios, que somos adoradores, que somos siervos, que somos súbditos. Pero también nos recuerda al final del Padre Nuestro que somos pecadores, que estamos en riesgo, que podemos caer. Porque hay veces se nos olvida, hermanos, y solamente nos abrazamos de esa parte de que soy hijo de Dios, de que estoy bien con Dios, adoro su nombre, pero se me olvida el otro lado de mi vida, que soy débil, que soy vulnerable, que puedo tropezar y puedo caer. Así es que en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo aprendamos del Padre Nuestro. Y vamos a dedicarle tiempo las próximas semanas, los próximos domingos. Vamos a ir frase por frase, palabra por palabra, y vamos a sacar la mayor enseñanza que podamos del Padre Nuestro, esperando que ustedes y yo podamos ser creyentes de oración, hermanos. Estoy consciente, hermanos, que nos gusta cantar, alabar y glorificar el nombre del Señor. Como músico, hermanos, me agrada cuando cantamos al Señor,
Cuando estoy tocando ya sea la guitarra, el teclado, oír sus voces, me gozo en adorar al Señor y llego a la conclusión, no nos hace falta cantarle porque lo hacemos y amamos, pero mis amados hermanos, entiendo que como iglesia tenemos que ser creyentes que oramos, creyentes que doblamos nuestras rodillas, que necesitamos más oración para ser fortalecidos y no tropezar y no caer y a glorificar el nombre de nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Yo no sé, cuando te ves a ti mismo en el espejo del Padre Nuestro, si tú necesitas más oración en tu vida, pero yo quiero decirle al Señor hoy, Dios, aquí estoy. Toca mi corazón para que le dé prioridad a la oración cada día de mi vida. Cierra tus ojos y hablemos con nuestro Dios. Y así cerrando sus ojos, mis amados hermanos, si alguien aquí quiere decirle, Señor, yo quiero aprender a ser un creyente de oración. Quiero darle prioridad en mi vida a orar así como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Si quieres hoy hacer este compromiso con nuestro Dios, ponte en pie y juntos oremos al Señor y dependamos de su poder. Dios bendiga a mis hermanos quienes se han puesto en pie. Si alguien más quiere decirle, Señor, aquí está mi vida, te invito a que te pongas sobre tus pies. Oremos. Señor, alabamos y glorificamos tu bendito nombre. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por sus enseñanzas. Gracias por la Biblia, por las Escrituras, Señor, porque ella nos dice cómo acercarnos a ti de la manera correcta, Señor. Como iglesia, Señor, te damos gracias por tu palabra. Como iglesia te pedimos ser una iglesia de oración, creyentes que le dedicamos tiempo a platicar contigo, a estar de rodillas ante tu presencia, llegar ante el trono de la gracia. Y Señor, quiero en este momento de manera muy en especial poner en tus manos la vida de mis hermanos, quienes hoy están dando un paso de fe en su vida y te están pidiendo, Señor, la oportunidad de poder ser creyentes que oran, creyentes que dan tiempo cada mañana a platicar contigo, Señor. Manifiesta tu poder, manifiesta tu grandeza y glorifícate en la vida de cada uno de nosotros. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.